Nico te pasó la información, como siempre, de asistentes. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Empezamos un nuevo seminario del ciclo de libertad educativa conjunto con Freedom Perspective. Me acompaña Nicolás Cachanowski, co-chairman de este seminario. Y hoy tenemos el gusto de tener de invitada a Eleonora Urrutia. Bueno, Eleonora, mil gracias por participar, que nos va a hablar sobre la fábrica de fragilidad, lo cual intuitivamente suena muy atractivo dada la realidad bueno, educativa que estamos viviendo, ¿no? No tan solo en Argentina. Eleonora, mil gracias. Feel free, el seminario es tuyo. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos, en particular a Edgardo Zablocki, que tuvo la amabilidad de invitarme, gracias al Friedman Hayek Center, del que Edgardo, a propósito, es como su fundador y alma mater, y encuentro que están haciendo una tarea extraordinaria. Y gracias a todos ustedes que están presentes. Bueno, yo me estuve mirando un poquito las dos charlas anteriores que se dieron en el marco de este seminario. Incluso estuve en la de Gabriel Zanotti, la verdad que fue una suerte escucharlos. Por un lado tuvimos a Marcos Liudi para retomar un poco la línea en la que venimos hablando o trabajando en el tema, ¿no? Que él habló o trazó un poco el tema de lo que es la maquinaria, el hardware, que es indispensable reformar en la Argentina, en gran parte del mundo también, pero digamos en la Argentina, y que básicamente tiene que ver con los beneficios de la competencia, los incentivos que podemos dar vía vouchers, vía competencias entre escuelas, en fin, un poco yo digo, es el hardware que tenemos que reformar, ¿verdad? En la Argentina, que dicho sea de paso y no menor, es en esta línea lo que publicó ese magnífico libro que presentó Edgardo hace unos pocos meses, las 5 leyes para el renacimiento de la educación argentina, ¿no? En un poco en la misma línea que Marcos Liuri. Bueno, luego vino la charla de Gabriel Zanotti, que de alguna manera, yo digo, bueno, habló como un poco del software, ¿no? Es cierto que Gabriel se enfocó más en la educación universitaria, porque, digamos, su propuesta, su idea de tutoría y demás tiene más que ver con la relación universitaria, pero de alguna manera de lo que se trata es cómo podemos mejorar, algo que también su padre, por lo demás, hablaba con enorme experiencia y escribía en La Nación, cómo podemos mejorar un poquito el esquema tradicional que tenemos un poquito no, cómo podemos mejorar sustantivamente este esquema de expongo al profesor, copio, repito, memorizo, etcétera, ¿no? Y en particular, dadas las nuevas tecnologías de comunicación. Me invitan a dar el seminario, yo digo, bueno, a ver, en primer lugar les quiero aclarar, yo no soy ni pedagoga, ni he desarrollado mi carrera profesional en el marco de la academia o de la pedagogía como hacen los predecesores, ¿no? Y gran parte seguramente todos ustedes que están acá. Lo que sí puedo hacer humildemente es tratar de unir una experiencia que es bastante atípica, diría yo, y para usar términos de lenguaje moderno, diría que es la interseccionalidad de diferentes experiencias, porque ni bien o a poco tiempo de egresar participé con Banco Mundial, estamos hablando fines de los 90 y principios del 2000, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo en reformas institucionales por toda Latinoamérica, incluido el Caribe. Luego pasé o hice el paso a la empresa, y desde allí recibo obviamente graduados y en los últimos años un emprendimiento tecnológico en particular relacionado con la educación que está basado en Chile. Viví muchos años en Chile. Finalmente, bueno, soy madre, madre de tres, y además me he dedicado mucho desde su nacimiento a todo el tema de la batalla cultural y en particular, como yo soy muy anclada a la acción, quizás más que al pensamiento puro, fundé también un periódico, el primer diario digital en Chile, porque en ese momento estaba allá, que se llama El Libero. .cl, y que pretendía llevar al contexto chileno un debate distinto respecto a esta batalla cultural que ya a principios del 2000, desde el 2010 en adelante se sentía que se tenía que dar, ¿verdad?
si es que no antes, pero digamos, por lo menos en esa época ya llevarlo a la opinión pública. Entonces retomo lo que estaba diciendo, yo no soy pedagoga, voy a tratar de aportar en el sentido este que les digo, quizás un poquito como los periodistas, digo yo a veces, un mar de conocimiento de medio milímetro de profundidad, pero desde ahí humildemente voy a tratar de darles lo que yo pienso que falta o que se puede agregar como tercera dimensión a estas dos charlas que tuvimos anteriormente, la de Marcos Ludi y la de Gabriel Zanotti. Y yo lo que digo ahí es que nosotros tenemos, o digamos, lo que es la tesis mía, digamos, cuando veo el tema de la educación, cuando veo el tema de los estudiantes, porque he visto a mis hijas y amigos, y cuando veo el tema de los graduados, tanto porque los recibo en el aula como porque los recibo en la empresa, no es un tema menor, digo que el monopolio educativo que nosotros tenemos en la Argentina, y voy a hablar del mundo también, se ha convertido, sin que casi nadie lo plantee, porque al menos yo no lo he leído, en una fábrica de fragilidad, o por lo menos colabora activamente con la fábrica de fragilidad que las sociedades se encargan de elaborar y que son los jóvenes, niños jóvenes, que llegan finalmente a la vida laboral y al mundo adulto alrededor de los 20 años, ¿no? Mediados de los 20 o 30. Entonces, si mientras nosotros discutimos si el alumno entiende o no la raíz cuadrada, si aprueba o no la prueba PISA, si saben comprender un texto o no, que es sumamente importante, esto es condición necesaria, mi pregunta es si además están aprendiendo a yo le digo frustrarse sin romperse, porque todos sabemos, yo no sé la edad promedio de lo que hay acá, pero me imagino que estamos por lo menos de 30 o más para arriba, salvo algunos estudiantes que habrá, todos sabemos que la realidad es así, la realidad te dobla, pero lo que tenés que hacer es ser resistente a esos avatares, a esos devenires de la vida y poder salir para adelante. Entonces yo digo, ¿cuántas veces uno ha visto personas jóvenes brillantes, estudiantes increíbles, con currículos impecables, que viene el primer fracaso, viene el primer maltrato en el trabajo? Como le digo, yo estoy muy relacionado con el mundo de la empresa, ¿no? Viene una situación compleja y se paralizan totalmente, ¿no? O son absolutamente incapaces de recibir una crítica o una sugerencia de mejora con algún tono mínimamente crítico. Yo misma, cuando hablo, si bien fue algo que aprendí a manejar bastante en Chile, porque la cultura es muy distinta, tengo un tono bastante imperativo, o digamos, expreso mis ideas con mucha fuerza, y ese solo hecho de hablar de determinada manera a veces esto le provoca incomodidad, ¿no? Entonces no puedes hablar mucho en voz alta, ni qué decirles cuando uno les plantea algo que es radicalmente distinto. Y mi preocupación fundamental empezó, o digamos, la tuve desde hace bastante tiempo, pero empezó cuando uno los recibe a los chicos en la universidad, mal que mal ya tienen alrededor de los 18 años. A esa edad ya el ser humano ha pasado por etapas claves de la vida. Entonces volqué la mirada y digo, bueno, ok, a nivel universitario está claro que hay mucho para hacer, pero si ya a los 18 20 años alguna cosa no aprendiste, es difícil que las vayas a aprender. Entonces volqué mi mirada hacia lo que era secundaria y me obligó a irme a la escuela elemental, educación elemental. De ahí que mi plataforma tecnológica es para chicos de 3 a 15 años, nuestra, pues en realidad es un emprendimiento grande, ¿no? Entonces, yo en los próximos minutos lo que quiero invitarlos a hacer a ustedes, y más o menos unos 20 25 minutos, y después abrimos a preguntas y ojalá pueda ayudar a profundizar en esta idea, es, primero yo quiero tratar de entender, o lo que he podido leer y captar de el diagnóstico de esto que yo les estoy diciendo. Es decir, ¿por qué es lo que está pasando en la sociedad? Y si esto es un fenómeno exclusivamente de Argentina, de Latinoamérica, o uno lo ve por lo menos en el mundo occidental. Creo que el mundo oriental es diferente. Luego me gustaría analizar un poquito la maquinaria, es decir, por qué funciona así. Y en este sentido yo creo que hay tres grandes mentiras que están colaborando a que la maquinaria se reproduzca y funcione. Y luego, según mi opinión, les voy a dar lo que para mí es el único antídoto posible para ensayar
a nivel educativo, porque por supuesto cuando uno habla de educación, estás hablando, y muchas veces me hago esta pregunta, ¿hasta dónde o cuánto se le puede exigir al sistema educativo, a la escuela, al jardín o a la escuela o a la universidad, y cuánto ya más corresponde al ámbito familiar? Y con ámbito familiar digo algo extendido, porque puede ser que no te críen tus padres, porque tus padres, cualquiera de las desventuras que ocurren en la vida, pero sí te formaron vecinos, abuelos, algo por lo demás muy común hasta hace no tantos años, ¿no? En particular cuando uno ve Europa, con todas las guerras que tuvieron, Primera y Segunda Guerra Mundial, era muy común que te criara un tío, un padrino, en fin. Pero bueno, entonces, ¿hasta dónde le podemos pedir al sistema educativo que funcione como antídoto a esta realidad que yo estoy analizando y que ustedes ya me dirán si comparten o no comparten? Entonces, mi primer tema, o lo primero que yo me planteo es, ¿qué está pasando? A ver, ¿qué es lo que yo veo, percibo? Porque desde luego la experiencia es personal, pero ¿qué me pasa a mí con esta realidad que les digo? Que por un lado soy docente universitaria. Por otro lado tengo hijas, que bueno, ya alguna egresada, pero digamos que están o han estado a los 12 años escolarizadas en 3 países distintos, porque vivimos en Suiza, en Chile y en la Argentina. Luego soy empresaria y recibo a egresados universitarios y también recibo a veces pasantías de chicos que están en la universidad, incluso, ya les voy a contar en Suiza, el tema secundario. Y acá a mí me gusta analizar esta realidad a partir de un concepto de un autor que no es el que más o que me convence en todo, pero que sí me ha servido para entender esto, que es Taleb. Ustedes lo deben conocer o lo han oído nombrar a Nasib Taleb. Y él dice que, de hecho tiene un libro que acá lo tengo, Antifrágil se llama, porque él lo que dice es el opuesto de frágil no es robusto o resiliente. El opuesto de frágil es antifrágil, bien simple. ¿Y por qué? Porque lo frágil se rompe ante el caos, dice Taleb, ¿sí? Lo antifrágil no solo no se rompe, que podría ser la resiliencia, sino que mejora en el caos. Lo frágil necesita orden, predictibilidad, calma, si no, no sobrevive. Por eso es que mientras los chicos pasan por túneles en los que se les ponen todos esos colchones algodonados, sobreviven y uno los ve egresarse y uno los ve pasar. Ahora, la realidad, el problema es que la realidad es caótica. Es más, ahí a mí me divierte tomar lo que decía Keynes, que decía, el futuro es de evento único, es caótico y es incierto precisamente porque no sabemos cómo va a funcionar, no sabemos cómo se va a repetir, ni qué se va a repetir. Uno puede tener aproximaciones a lo que puede ser el futuro, pero la verdad es que no lo sabemos. Salimos igual fingiendo demencia, o digamos, el Keynes, no vayan a creer que soy una amante de Keynes, pero sí me parece súper importante leerlo y además creo que era un genio. Pero, pues si no, ahí Nico Kachanowski me mata, que fue profesor mío, pero sí creo que tiene cosas geniales, como todos estos grandes tipos, y una de las cosas que decía es, bueno, nosotros, era el gran interés que tenía Keynes, dicho sea de paso, no la economía, era la cuestión más de percepción y de convencimiento de las personas, la cuestión más psicológica, y él decía, la verdad que el futuro es de evento incierto, si nosotros pensamos en lo que nos puede pasar, no salimos debajo de la casa, lo que pasa es que salimos igual porque obramos o siguiendo a la masa o porque Keynes decía porque se nos puso en la punta de la nariz, ¿no? Que eran los empresarios para él. De todas maneras, lo que digo es que la realidad es por definición caótica, impredecible, estresante. De hecho, venimos, cuando uno habla en términos biológicos, decimos, me dispara el cortisol y la oxitocina no me está funcionando. Básicamente uno lo que está diciendo es, se me dispara la amígdala, que era tremendamente útil en la época en que yo tenía que correr de los leones, porque si no me comían en la sabana africana, pero por eso es que hemos desarrollado el neocórtex y el lóbulo frontal para frenar el impulso y darnos cuenta que hoy en día no tenemos los mismos estresores. Sin embargo, de todas maneras hay estresores en la vida cotidiana. Yo estoy de acuerdo que no es lo mismo que en el pasado, pero de todas maneras
hay cuestiones, te despiden, qué sé yo, tenés un divorcio, tenés una mudanza, hay millones de cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el colegio frente a esta realidad, digamos? Frente a esta cuestión de este chico o este adolescente o niño que está siendo educado, que está asistiendo regularmente. Que el colegio les está funcionando como una cámara de incubación. Si ustedes quieren, una cámara de incubación sin oxígeno social. No pasa la realidad, no permea. ¿Y qué quiero decir con esto? La educación, y incluso yo digamos que me centro más en primaria y secundaria, si ustedes quieren elemental o básica y secundaria, menos en la universidad, pero aún así, si uno va a universidades estatales acá y en otras partes, por lo menos en Chile, funciona de alguna manera como una cámara de incubación. Bueno, en Estados Unidos y el Reino Unido, ¿para qué decirlo? Con alguno de los temas que le voy a decir. Pero básicamente para la Argentina. Nosotros hemos eliminado las consecuencias. Ustedes vieron que ya ahora cualquiera que tiene algún contacto con el colegio secundario, que es la edad en que de 13 a 17 vamos a suponer que el chico está hormonalmente activo y empieza a a crecer y por lo tanto pasar un periodo relativamente complejo dentro de lo que es el ser humano, hemos diluido por completo la responsabilidad por el desempeño. No hay, la promoción es casi automática. ¿Cuántos de ustedes conocen que han repetido? O que los chicos se llevan materias, ahora no se llevan materias, en la Argentina van a PIA y en PIA se llevan un objetivo y ese objetivo en diciembre y yo hasta ahora no conozco ningún chico que no haya pasado de año, o cuando está, y ni siquiera ha repetido en la primaria. De hecho, cuando está claro que muchas veces hubiera sido necesario que los chicos volvieran a pasar por la educación completa, o que se llevaran la materia completa y la tuvieran que rendir completa. No, ahora se llevan de objetivos y siempre pasan. Como me dicen mis hijas, me acuerdo, me decían de por ahí de las más complejas, complicadas del curso, de sus amigas o compañeras más complicadas, me decían, no pasa nada, porque igual después, mira, al final le terminan diciendo, no, esta es la respuesta, poné esto, ya está. Y les estoy hablando de un colegio donde terminaron ellas el secundario, donde está la última, de barrio Parque, en Capital Federal, privado, no es de los ingleses, es de mujeres, que es decir, se supone que es una élite, o cerca de la élite, digamos. Pero lo mismo pasa en San Andrés, acá para hablar de la Argentina, porque tengo muchas amigas ahí, lo mismo pasa en la italiana, que en otras épocas no era así, lo mismo pasa en el francés, los chicos pasan ahora. No hay relación, no aprenden a tener una relación entre el esfuerzo y el resultado, entre la causa y la consecuencia de lo que ellos mismos hacen. Luego hay, en segundo lugar, de por qué está pasando esto, cómo funciona la maquinaria, es homogeneización del pensamiento. Anda a contar que vos crees, como yo creo, que el tema del cambio climático no es como lo dice la doctrina mayoritaria, ¿sí? O que la conquista de América fue un paso adelante con los estándares de la época, que eran medievales, desde luego que sí, o casi finales del medioevo, que incluían conquistas, violaciones, etcétera. Sí, estoy de acuerdo, eran los estándares de la época, pero tengo que jugar con esos estándares. Aparte de todo eso, hubieron cosas sumamente positivas. No hay margen, hay que decir lo que hay que decir. Por no decirte que de ciertas universidades te echan si decís algo diferente, ni hablar de ciertos colegios, hay una perspectiva única sobre la historia. Entonces, una homogeneización brutal, una historia oficial, no se acostumbran a enfrentarse a miradas distintas y a personas que opinen diametralmente distinto y a discutir, primero, saber interpretar, segundo, saber discutir, presentar los propios argumentos, rebatir los argumentos del otro y en última instancia reconocer si el otro puede o no aportarme algo distinto a lo que yo tengo, que es algo, eso sí es esencial del proceso educativo. Aún yéndonos a los griegos, era precisamente la mayéutica socrática, era tratar de sacar la luz de la verdad. ¿No? Era la idea de que en la discusión y en el intercambio de ideas de personas que pensamos distinto, como sea que se forme el pensamiento, porque esa es toda otra historia, vamos a sacar alguna conclusión que puede ser diferente a lo que yo pienso y no por eso me tengo que sentir incómodo. Y en muchos casos van a tener razón el otro. Bueno, esto en nuestro sistema educativo prácticamente no existe.
Hago salvedades de universidades como la UCEMA, desde luego que sí, pero estamos hablando de, ahí sí que ya no es la minoría de la minoría. Y luego una versión completa al riesgo y al conflicto. Cualquier tema que les pueda generar incomodidad a los chicos, desacuerdo, esta cosa de priorizar una especie de falsa armonía en la que no te podés pelear, en la que yo me acuerdo, y lo hablo con mi marido, que bueno, vamos a suponer que eso es medio precámbrico lo que voy a decir, pero que de repente las cosas los varones las resolvían a las trompadas. Y las mujeres, depende cuán bravas eras, mejor a una no acercarte, porque digo, había entre los pares unas zonas, o digamos, donde la armonía no existía, porque es impensable que vivamos en total armonía, desde luego con límites más o menos marcados, porque si no te expulsaban, yo no sé cuánto de ustedes, repito, lea que tiempo, acuérdense las amonestaciones, eran 15, te daban lugar a 10 más, después de 10 te tenías que ir de colegio, yo iba al Nacional. Y era así, no era cuestión de... ahora no existe más las amonestaciones, no sé qué hay unos llamaditos de atención y no sé qué que no sirven para nada. Pero en definitiva, aversión completa al riesgo y al conflicto y el colegio no, y es más, yo no sé cuánto los colegios, por lo menos los privados, por ahí los públicos es un poco menos, pero sí en los públicos se ve mucho lo de la homogeneización del pensamiento, pero en los privados hay más psicólogos que profesores. Yo digo, pero entre psicólogos y, ¿cómo es? Y pedagogos y los tutores, que antes eran los celadores, pero que ahora son, no sé, 3 por curso, tenés más personal que maestro. ¿Quién enseña en estos colegios? Bueno, en resumen, un entorno perfectamente acolchonado, curado, predecible, cuidado, que no te prepara para lo que es la vida real, que volvemos a decir, es un tema de conflicto en general. Y si no es de conflicto, por lo menos es de eventos inciertos que no te esperabas y que te cambian el rumbo. Eso por un lado, digamos, esto es lo que yo digo, este es como mi diagnóstico de cómo veo la realidad. Ahora, ¿qué hace que esto funcione de esta manera? Y acá yo digo, y acá sí me voy a ir al mundo, porque a mí me gusta mucho un psicólogo, es un psicólogo social, acá no ha venido a la Argentina, nosotros lo llevamos a Chile hace varios años, muchos, 10 o más, que se llama Jonathan Haidt, que tiene diferentes libros. A mí el que más me gusta es uno de los primeros, que es del 2012, que, bueno, que habla más del tema de lo que es una estructura moral con la que venimos los seres humanos, no viene al caso, pero sí ha escrito últimamente. La generación ansiosa es uno que sí lo he visto acá en varias bibliotecas, incluso en bibliotecas de colegios, y no vamos a decir que Haidt era liberal, les quiero dar el background político, lo conozco, es amigo personal, al final él y la mujer, que lo hemos invitado varias veces a Chile, y bueno, y al final estás conocidos de reuniones o cuestiones así. Él era asesor de los demócratas, de hecho él sigue siendo, su corazoncito es mucho más progre y demócrata que republicano, por medirlo en términos americanos. Uno tendría que preguntarse dónde está el eje, ¿no? Porque como digo yo, si en los 90 uno hubiera oído a... Yo quiero volver a los 90 y ser demócrata, hubiera ganado, y además tenías a Bill Clinton. Resulta que el discurso de Bill Clinton en esa época era más de derecha que lo que es la derecha ahora en la mayoría de las partes, pero digamos... Por eso digo, Haidt es de aquella rama, pero es de la rama de la antigua escuela, ¿no? Bueno, pero él así todo, para mí es indispensable un poco de su trabajo. Él identifica 3 terribles falsedades, dice, que se ha apoderado del discurso o de la educación occidental. Siempre estamos hablando de Occidente. Si uno puede unir Europa, Estados Unidos y Sudamérica, no puedes unirlo con Oriente, eso está claro. Sobre todo con Asia, porque tienen otra mentalidad. Yo, en lugar de las 3, como dice el terrible falsedades en este libro de la generación ansiosa, lo que yo digo son las 3 narrativas tóxicas del progresismo educativo. Pero más o menos es lo mismo, lo tomo de él, digamos, porque describen exactamente lo que es o cómo funciona la ideología de nuestro sistema. La primera, bueno, quiero decirles que
Ahora yo lo que empieza ahora, o lo que le voy a contar, que lo cuenta Haidt, no es exclusivo de la Argentina. Eso es tal cual. El invento este, o digamos esta forma que en los últimos años se ha dado, no es exclusivo de la Argentina, pasa en todo el mundo. Lo que sí sucede en la Argentina de manera muy diferente al resto de Occidente, o a casi todo el resto que importa, es que mientras que en otros lugares vos tenés al menos algún margen de contrapesos y alternativas al sistema, en la Argentina nosotros tenemos un monopolio estatal. Y que me vengan a decir lo que me vengan a decir, en el año 2023 con Martín Krause elaboramos el primer proyecto que hubo de ser lo que era la reforma de capital humano de la Libertad Avanza. Martín, me acuerdo, me llamó en marzo del 2023 y trabajamos varios meses, y muchos meses, y una de las cosas que veíamos es que, claro, vos tenés colegios privados, pero cuando vas a hablar con los colegios privados, ¿qué es lo que te dicen? Y pero a mí me controla un representante del Estado, del Ministerio de Educación, aún a nivel primario y secundario estoy hablando, y yo tengo que seguir una currícula oficial. Ahí era, depende del margen. Por ejemplo, vimos colegios en San Isidro que tenían más margen, operaban más bajo el radar, le tiraban unas medialunas al auditor, no me acuerdo cómo se llama la persona que va a revisar currículums y a controlar al auditor, y algo más zafaban, pero no zafaban de dar el discurso oficial en ciertas cosas ni de dar las materias que el Estado pide. Entonces, no pensemos que porque tenemos educación privada en la Argentina, eso te excluye de caer en las generales de la ley, no con la vehemencia y rigurosidad del sector público probablemente, pero el margen es pequeño y va a depender de cada colegio, de cada director, cuál es el porcentaje de riesgo que se animen a asumir para cambiar. Y yo les estoy hablando que al menos mis hijas fueron a colegios católicos. Entonces, bueno, y en la ORT, que lo conozco bien, que es judío, también tienen en ciertas materias la línea oficial. Bueno, en definitiva, más allá de esta aclaración que les quería decir de la Argentina, que me preocupa aún más, porque al menos en otra parte, como digo, hay marginalmente experiencias que lo contradicen o se contraponen, en la Argentina no las tenemos y aparecen estas tres falsedades o narrativas tóxicas del progresismo, como digo yo, que domina el sistema educativo. La primera es la narrativa de la fragilidad, ¿no? Esta idea de que los jóvenes tienen que ser protegidos de toda experiencia negativa, de todo estrés, de toda incomodidad. No lo podemos hacer pasar por eso. ¿Cómo se te ocurre que van a pasar? Bueno, ejemplo concreto de la Argentina. ¿Cómo vamos a hacer las pruebas PISA o las pruebas a aprender? Eso lo somete al alumno a un estrés innecesario al momento de rendir, va a rendir mal. Consecuencia, por no sé cuántos años no se rindieron las PISA, ni hablar en la época kirchnerista. Ahora con algunos bemoles se retoma, pero es medio engañoso, ¿no? Y después otra cosa, nosotros decíamos, no den, en las reformas que planteábamos, no den las notas o los resultados por alumnos, pero déjennos darlos por colegio, pues todo esto se establece en la Ley de Educación Nacional, que era lo que pretendíamos reformar, que si quieren después hablamos de eso, pero en la educación ni hay ninguna posibilidad de avanzar por ahora en nada. Ustedes ya sabrán mejor que yo los problemas que hay para incluso el arancelamiento del posgrado universitario. Pero bueno, cosas que solo pasan acá. Pero en todo caso, no hay posibilidad, no nos dijeron, no, 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 tiene que ser completamente anónimas. Anónima de alumno está claro, vos no vas a exponer a un menor de edad a la opinión pública. De colegios, provincias, déjame informar. Porque sé yo, alguno irá más a San Luis o a Mendoza y aprenderá algo en los de Formosa. No sé. Bueno, no, nada. Dije Formosa, pero creo que hace poco leí que estaba bastante bien Formosa. Ojo con eso, ¿no? Estoy diciéndolo aleatoriamente. ¿Cuál es la consecuencia de esta narrativa de la fragilidad? Individuos con bajísima intolerancia a la frustración y no ven a la evaluación, que es lo más grave, ahí sí hay que hacer un mea culpa de los que estamos en el aula, no ven a la evaluación como una herramienta, es una agresión. Y la evaluación, por definición, es una forma de medir cuánto sé, cuánto no sé y dónde tengo que aprender. Si no me evalúo y si no me comparo, ¿cómo hago para saber cuánto sé y cuánto no? ¿Y dónde está el error y cómo corrijo el error? Bueno, no se puede. Segunda narrativa, digamos que para mí domina, progre, le digo yo.
quizás no es tan progre y es de la época, vieron que todos somos hijos de la época, no lo sé, pero bueno, en todo caso, yo le llamo la narrativa del razonamiento emocional, tenés que confiar en tus sentimientos, vos te sentís ofendido, estás ofendido, esto también pasa, fue tremendo en Estados Unidos y en el Reino Unido. Sobre todo, ¿no? Vos te sentís mal o discriminado, es porque fuiste discriminado. No importan acá los hechos objetivos. Y ojo con esto porque también se está llevando a la justicia. Hace ya muchos años, después del posgrado que hice en Estados Unidos, pero porque debe haber sido, pero qué sé yo, principios de los 2000, me acuerdo que teníamos un profesor o digamos, entre las clases que tomaban, fui en cursos posteriores, qué sé yo, seminario de verano, teníamos un profesor de Derecho Constitucional que escribía unos libros espectaculares, em, y que nos decía, ya en los Estados Unidos, en las cátedras de derecho del Ivy League, ¿no? Las 8 principales universidades americanas, él daba en Duke, en Brown y en, ponele Harvard, no me acuerdo, no se puede hablar de violación de la norma constitucional, porque las mujeres presentes, en aquel entonces todavía no había esta cosa de que la mujer podía ser hombre o el hombre mujer, pero las mujeres pueden sentirse ofendidas y agredidas porque estás hablando de una violación. Bueno, precisamente es esto. Yo me siento agredida, no importa si la violación del derecho constitucional, por decir algo, es una frase añeja, que ya le decían los antiguos griegos. No, no, vos te sentís porque sufriste un episodio, conocés a alguien que sufrió un episodio, listo, me sentí discriminado, me sentí ofendido, voy a hacer el planteo al decano, voy a hacer el planteo al rector y finalmente siempre el alumno tiene razón. Dicho sea de paso, para los que les interese en esta cosa de que cancelamos a Trump, o mayoritariamente se cancela a Trump, incluso en nuestros ámbitos más open-minded, por así decirlo, quiero decirles que me parece que es espectacular o bastante bien la tarea que está haciendo, cortándoles presupuesto a las universidades que hacen un desastre, porque no tienen por qué pagar, qué sé yo, hablando de Nico y yo que también viví en Texas, no tienen por qué pagar el que tiene el pozo de petróleo atrás en Midland o en Odessa, con sus impuestos, que en su vida va a haber una universidad, al que está estudiando filosofía o no sé qué en Harvard. Entonces, ahí Trump me parece que de alguna manera está tratando de hacer algo, no sé qué va a pasar cuando llegue a la corte. Y la tercera narrativa, que también me preocupa muchísimo y que veo que alimenta esta situación que tenemos, es la narrativa de opresores oprimidos. Esto acá no les estoy diciendo nada nuevo, si quieren Gramsci, pero Derrida y qué sé yo, más moderno. Nosotros contra ellos, hay buenos y malos, y por lo tanto lo que no tenemos es la comprensión de que la vida, la realidad de las sociedades son fenómenos complejos, que cada uno de nosotros es distinto y que no es un juego de suma cero en lo que estamos sumergidos, no es una batalla de o gano yo y perdés vos o pierdo yo y ganas vos. Hay cooperación social, yo en esto soy muy hayekiana. Y la sociedad es un fenómeno complejo, no es fácil entenderla, de hecho, para a mi gusto, muchos de los errores que tienen a nivel universitario ya las herramientas, sobre todo las que se usan de matemática en economía, pero también en medicina o en demás, es que no comprenden los fenómenos complejos que hay detrás. Entonces, si vos no entendés cómo algo funciona, mal podés saber qué es lo que podés hacer para mejorarlo o cómo tenés que actuar vos. Entonces, en esta cosa de que opresores y oprimidos, en el caso de Argentina, por decir algo, abrís un manual de historia o abrís un manual de educación cívica y encontrás que hay lucha de clases, es una única narrativa. El empresario es un explotador por naturaleza, desconfianza sistemática al mérito individual, a la responsabilidad, al esfuerzo, a la superación. Todo esto visto como resultado de mi actitud de esfuerzo y no de un privilegio. Hay una narrativa única. Entonces, dicho un poco lo que a mí me parece el diagnóstico de la realidad, esta fábrica de fragilidad que estamos formando, dicho cómo funciona o se retroalimenta, voy a la última parte de lo que les quería decir, que es muy simple, y digamos, es simple plantearla, no es simple implementarla,
y que yo digo, y no hay más remedio que meter libertad. Ahora, la libertad no porque entonces vamos a mejorar los resultados PISA, que también va a ocurrir. La libertad no porque entonces voy a estar enseñando y voy a enseñarle al otro a diseñar o a hablarse mejor o exponerse mejor también. La libertad como método, como antídoto para luchar contra esta fragilidad que pretende tener, o que tiene, mejor dicho, no pretende, que esta fragilidad que tienen nuestros sistemas educativos o que forman alumnos con esa fragilidad, que no los hace para nada capaces de enfrentar el mundo externo. Y luego, cuando son profesionales o sin ser profesionales, cuando entran al mundo del oficio, en fin, no son capaces de hacer nada. Muchos de ellos, muchísimos. Entonces, la cámara de incubación está clara. Ahora, para mí la libertad, y la libertad ya les voy a explicar cómo me parece, cómo funciona, digamos. Em, digamos que en definitiva te genera diversidad, te genera competencia y te genera consecuencias, es fundamental. La otra cara de la libertad es la responsabilidad. Esta terapia de exposición a la realidad no es fácil hacerla de un día para el otro. De ninguna manera es pensable, y esto es una de las principales cosas que aprendí en mi experiencia con los bancos, trabajando, las transiciones políticas son tremendamente complejas. Por eso que a mí no me llama la atención que en materia educativa, aún con un gobierno como el de Javier Milei, aún con esta narrativa que se llevó puesto todo por delante, ni se puede hablar todavía de educación ni de lo que planteaba Marcos Ludi, los vouchers educativos, elección de los padres, autonomía escolar, las tres libertades que plantea Martín Krause, que puedas elegir que el director del colegio, que en definitiva debiera ser responsable por su escuela, puede elegir su propio proyecto, contratar a sus propios docentes, otra cosa que es una cuestión ilógica. Vos podés tener el premio Nobel de Física tratando de darte clases y sin embargo no puedes porque no hizo ¿qué? El cursito de pedagogía que dice el Ministerio de Educación argentino. Porque para ser docente vos tenés que haber pasado por lo menos secundario y primario, ¿no? Que como les digo, es donde yo más he puesto mi foco. Em, entonces, a través de brindar estas herramientas mediante la libertad, o sea, decir, bueno, lo que ya sí hemos hablado otras veces, o se han hablado en las charlas anteriores, dale libertad a los padres, facilita al menos en prueba, ensayo, error, los vouchers para que puedan elegir colegio, dale libertad a los directores, porque vos no los podés hacer elegir a los padres y dejar a directores esclavos de docentes que porque están en los sindicatos o de ministerios de educación que porque están sentados en Capital Federal en Pisurno, o que creo que no se llama Pisurno, by the way, ¿no? Tiene otro nombre, parece Sarmiento, Palacio Sarmiento, parece que, no me acuerdo. O porque están en las cabezas de capitales de provincia, van a decirle al director que tiene que hacer del último escuelita Palpalá, en Jujuy, vos tenés que darle libertad también al director. Y desde luego que esto va a llevar experiencias negativas, pero también te va a llevar un montón de positivas. Al día de hoy tenemos casi todas una experiencia negativa, no hay experiencia positiva. Este, mm, bueno, y en definitiva, de esta manera, cuando vos introducís pluralismo, ¿qué es lo que tiras abajo? La narrativa de nosotros contra ellos. Al existir diferentes ofertas educativas y al existir diferentes resultados educativos en el tiempo, esa es otra dificultad, la inercia que tienen las políticas educativas, estás a través del pluralismo combatiendo esa narrativa. Hay muchos y muchos que piensan distinto y no por eso me quieren oprimir ni no por eso van a ser los ganadores y yo un perdedor. Al contrario, puedo aprender de ellos, de esto que decimos de la cooperación social. Cuando vos introducís competencia de ideas, tirás abajo la cuestión de la narrativa del razonamiento emocional. Cuando hay muchos proyectos educativos y cada uno tiene que justificar con valor resultados y argumento y no solo con apelaciones emocionales, por mucha pena que nos dé el contexto donde vienen los chicos. Y es verdad que no es lo mismo un contexto que otro, pero es que la realidad es lo que es, no lo que queremos que sea. Y no ganamos nada con tirar a todo el mundo para abajo. Lo que tenemos que tratar es de subir a los que están abajo.
No sé, en Chile había un ministro de Educación en el primer gobierno de Bachelet que fue Izaguirre, Nicolás Izaguirre, que hizo una frase que hasta el día de hoy quedó lapidado, que fue, yo lo que quiero es sacarle los patines a los que van más rápido. No, no, yo lo que quiero es que todos tengan patines en todo caso, o que la mayor cantidad de gente, de chicos posibles, tengan patines. Y cuando vos introducís consecuencias, esto para mí es clave, vos les ayudás a entender a los chicos que si el alumno, si vos no te esforzás, primero que si te esforzás tenés buenos resultados. Primera cosa, no hay, por mucha incapacidad que tengas, si te resultás, si te esforzás, tenés buenos resultados. Segunda cosa, si no te esforzás, tenés que pagar las consecuencias y vas a tener malos resultados. Y va a haber otro que tiene mejores resultados y te vas a enfrentar a un fracaso y vas a tener que volver a hacerlo. Es la única manera de aprender. No hay otra manera de aprender, la vida ha sido así. Uno lo ve y lo ve ya en nuestra toda la vida la retórica del Homo sapiens, o digamos la forma de contarnos, ustedes saben que nosotros somos productos de la historia, de cuentos, somos una especie que nos contamos las cosas. Me podrán decir que mucho te contás por tecnología al día de hoy, y es cierto, pero te seguís contando las historias y te seguís armando tu narrativa. No, no nos movemos de otra manera, es la forma en que nos movemos nosotros y evolucionamos. Entonces, la cuestión esta de contra la narrativa de la fragilidad es aprender a entender lo que a otro les sirve, aprender a gestionar el fracaso, aprender de lo que otros, y antes era así, vos te equivocabas y te comía el león, vos te equivocabas y no comías. Y aprendías del otro que no se equivocaba y comía o se defendía, y así fuiste evolucionando. Desde luego que en el camino, en esto de pretender que a nadie le vaya mal, que todos sean felices, hay otra enorme, al lado de la biblioteca de herramientas que tienen que ver con precisamente la felicidad y la gestión de la felicidad y esta cosa que hacen ahora hasta encuestas y que en el fondo, bueno, es inmensa, ¿no? Pero en el fondo, no es que nadie, esto no es un mundo para ser felices. Sí puedes tener episodios o momentos de felicidad, pero es un mundo en el que te tenés que seguir esforzando, por mucho que estemos en el siglo XXI. Y que sigue siendo cierto que frente al error vas a tener que pagar consecuencias. Y si no es ahora en el colegio, va a ser cuando te enfrentes a la vida adulta. Incluso no solo eso, no solo ante error vas a pagar consecuencias. Vas a pagar consecuencias por las injusticias que otros cometan y que muchas veces, como yo le digo a mis hijas, te las tenés que comer. A veces te las tenés que comer, porque este no es un mundo que es un mundo justo. Nadie dijo que veníamos. Tratamos de ir hacia ideales de justicia. La tendencia a tratar, sí, estoy de acuerdo, pero la realidad es la que es. Y es peligroso suponer que es otra cosa. Ahora, para último y para terminar, ya ni sé cuánto si me extendí bastante, historias de antifragilidad. Acá lo que yo les quería traer un poco es la experiencia mía de haber vivido y trabajado al día de hoy, incluso doy charlas en la Universidad de Zurich cuando vamos ahora, estuve ahora en julio, dos o tres, y solo porque la Argentina se ha puesto de moda. Pero bueno, no deja de ser una experiencia distinta, ¿no? De acceder a una universidad por ahí de prestigio en otras partes del mundo y luego, como les dije, por conocer de cerca los sistemas educativos primario y secundario de Suiza, Chile, porque ahí vivimos, y Estados Unidos, porque estudié yo. Yo terminé la secundaria e hice la segunda carrera mía en los Estados Unidos. Chile venía de un sistema tremendamente estatizado, completamente estatizado. No había universidades públicas, perdón, privadas, no había, estamos hablando en los 80, hacia cuando mediados del gobierno, menos de mediados, a pocos años de asumir Pinochet, que asume en el 73, hacia el 80, que es cuando se empiezan a hacer las reformas, no existía nada en comparación, como si ya existía hace rato en la Argentina, de educación privada. Lo que se hizo fue precisamente eso, habilitar que existieran educación privada en todos los niveles y habilitar otra instancia, que esta es la que me parece interesante, que es la municipal subvencionada. Porque acá hay otro punto que lo discutíamos mucho cuando armamos el programa del 2023 para la Libertad Avanza. La realidad es que si vos me preguntás a mí, yo siempre tuve muy en claro, porque tuve que trabajar con reformas en sistemas políticos, que hay un periodo de transición, que vos no podés, que es tan constructivista pretender instalar una tabula rasa y que seamos todos comunistas como pretender instalar la anarquía total y que cada uno instalemos el anarcocapitalismo. Una y otra cosa, no, las instituciones evolucionan en el tiempo, indefectiblemente, porque hay una cuestión que se llama cultura, que es una forma de ser y de estar, y que esa cultura evoluciona con tiempo y con experiencias.
Em, Ahora, si bien es cierto que yo no puedo instalar un sistema nuevo de la noche a la mañana y hacer como que todo funcione y entonces esto va a funcionar por arte de magia y tengo un periodo de transición y normalmente es súper largo y dificultoso, sí es verdad que yo inmediatamente o a poco andar puedo ir introduciendo incentivos y que los incentivos correctos van a ir generando resultados, por más marginales que sean, pero van a ir generando resultados distintos. Y esto es lo que se hizo en Chile. Ellos partieron de la base de, por supuesto, como digo yo, los ricos siempre estaban bien, porque los hijos, todos, cuando uno dice, ah, los Chicago Boys chilenos, hubieron chilenos y hubieron de Colombia, pero al margen de eso, eh, eran los ricos que se iban a estudiar afuera. Si en el 73, y bien andado a lo largo de la década del 70 y principios de los 80, tenías hasta control de divisas, no tenías posibilidad ni de comprar dólares. Imagínense que un pobre va a acceder, jamás. El problema acá no es de los pobres. Yo decía, ¿sabes qué? Yo estoy de acuerdo que el Estado tiene que cumplir un rol en la transición y ahí no coincido con que, ah, bueno, entonces eliminemos de una todo porque no es así como acabo de explicar en mi opinión, es constructivista. Ahora, no me voy a ocupar del Estado de los ricos. Los ricos, ¿sabes qué? Los que pueden mandar al San Andrés, ya está, hacete cargo, no gasto un peso en mi educación en eso. Pero sí introducí, y eso hicieron en Chile, los ricos ya está, cosa privada, a mí qué me importa si estudiaste bien o mal, el problema tuyo, si ya te ocuparás vos que sos rico y que podés mandar a tu hijo a estudiar a Europa y a Estados Unidos, de que estoy haciendo una parodia o una generalización, pero quiero decir, dado que somos un estado pobre con muy poquitos recursos, y eso es lo que era Chile en los 80, dijeron, démosle prioridad a los pobres. ¿Y dónde estaban los pobres? En la pública. Entonces, ¿qué hicieron? Habilitemos la municipal subvencionada, que fue ni más ni menos que entregaron las escuelas a, en algunos casos, municipios, en otros casos, a la comunidad, y entonces surgieron muchos grupos de profesores que se agruparon para comprar la escuela, entre comillas, pues se la daban gratis, muchas veces en unión con la iglesia del pueblo, que obviamente mayoritariamente es católica, y armaron entonces esas escuelas que seguían siendo subvencionadas a través de los famosos vouchers a la demanda, los vouchers educativos, en realidad no les llamaban vouchers, pero que le daban la plata a los padres, y los padres entonces elegían a una u otra. Y esta municipal subvencionada, que como les digo, no es la habilitación de la privada, que no, más o menos no se hicieron cargo, no quiero entrar en detalle, no crean que yo estoy resumiendo, fue la que dio resultados fenomenales e hizo que, ¿se acuerdan? En la Argentina nosotros tenemos Florencio Varela y mi hijo el doctor, ¿no? Mi hijo el doctor, el inmigrante italiano, español, pero creo que mayoritariamente fue de italianos que tenían la primera generación de universitarios. Bueno, eso mismo pasó en Chile. Desde luego que estoy hablando casi, tengo que decir, pasaba, porque hace 10 años se hizo una nueva reforma en Chile que volvió atrás mucho de esto. Pero bueno, no quiero entrar en detalles. Lo que le quiero decir, o no me importa ese tema hoy en día, ahora, lo que sí les quiero decir es que ahí hay una experiencia fenomenal de qué ocurre cuando vos introducís libertad en el sistema. Porque entonces las escuelas del sur de Chile, estas municipales subvencionadas, tenían un programa bastante distinto y diferente de las escuelas del norte de Chile. ¿Por qué? Y porque en el norte vos tenés minería y siempre la tuviste. En el sur tenés la pesca del salmón y muchas veces la tuviste desde hace muchos años. En paralelo, la economía se desreguló para eso, ¿verdad? Chile se convirtió en un gran exportador, grande dentro del tamaño que tiene. Entonces, en las escuelas, que por supuesto cuando vos estás cerca del problema lo conocés mucho mejor, sabían perfectamente que el hijo del minifundista, que iba a heredar a lo mejor 2 o 3 hectáreas en donde se cultivaban uva, por decir algo, o paltos, las paltas, lo veo en el árbol del palto, que es típico de la zona intermedia de Chile, Antofagasta, y de lo que sería la cuarta y tercera región en el mapa chileno, justo arriba de Valparaíso y de Viña. Entonces decían, bueno, si este chico va a heredar eso, entonces ¿para qué le voy a sacar 8 horas o 9 horas del colegio? Le voy a enseñar filosofía. Bueno, en realidad hay una parte que sí que tiene que aprender que es básica, pero luego lo importante es que aprenda cuestiones a lo mejor climáticas, de geografía, de un montón de cosas que antes se enseñaban porque crecían al lado de los padres. Y entonces digo, las escuelas municipales dieron resultados completamente distintos, pero buenísimos a la hora de llegar luego al mercado laboral. La segunda historia que le quería contar es Suiza. Yo ahí voy mucho, vamos por lo menos 2, 3 veces al año. Mi marido es suizo-chileno, y tengo mucho contacto con... y además acabo de volver y además volví con la cabeza llena de ideas. Ustedes saben, cuando hablan de la educación, sí, es cierto, en Suiza la educación buena es la pública.
Ni hablar. A la privada van los ricos, pero brutos, por así decirlo. Y yo voy a hablar en términos, como se decía antes, te decían cabeza de zapallo. Porque para mí yo creo que eso te genera un poco de antifragilidad. No estoy tan segura, es un chiste esto, pero digo, a la privada van los malos estudiantes, al gymnasium van los buenos. ¿Saben cuándo se define quién va a ir al gymnasium? Que es, el gymnasium es una especie de, no, una especie no, es la universidad nuestra, que por supuesto rankea 2, 3, 4, Zurich, Lausanne, rankean entre las primeras del mundo. 12 años, la escuela pública suiza hace lo siguiente. Vos vas al gimnasio, ¿saben cuál es el porcentaje? Esto es la pena de estar en estas online. El porcentaje de chicos que van al gimnasio, 10, 15%. Solo el estado, los estados suizos, porque en realidad son los estados cantonales, los 24 cantones, a nivel federal es muy poco lo que se financia. Solo el 15%, vamos a ser generosos, de los chicos de toda la población escolar va a ir al gimnasio, por lo menos público, pues si te querés pagar la privada es asunto tuyo. Hay más o menos un otro 15, 20% de chicos que pasan en lo que se llama una educación mixta, en donde ellos terminan la secundaria y luego tienen oficios, aprenden oficios, pero quiere decir que el oficio bien enseñado y además acá hay un tema súper importante que es que luego tienen salida laboral sin tener el título universitario. Todo el resto, estamos hablando de un 70%, ¿saben lo que les pasa? Más o menos, ¿no? Depende un poco de los cantones, pero en general yo estoy en el cantón de Zug, que está al lado de Zurich, y es igual. A los 15 años, porque ya saben que ese chico no tiene, y acá hay que ser honestos, no todo el mundo puede ir a la universidad. Para mí ese es el criterio, porque si todos podemos ir a la universidad, y bueno, entonces sale lo que sale, empieza a tener una formación secundaria en donde completa ciertas materias para terminar 2 o 3 veces por semana y los otros 2 o 3 días, ¿saben qué hacen? Tienen trabajo de 15 a 18 años. Acabo de estar con un chico que en la empresa que estaba enfrente de casa, en realidad son como los headquarters de una empresa que produce alimentos. Lo veo, el que me recibe, yo iba por un tema laboral, me recibe un chico y yo digo, "Pues este chico tiene 14 años, entonces, ¿cuál es 15? ¿Y qué estás haciendo trabajando un miércoles a las 11 de la mañana? No, me dice que yo tengo el programa compartido de tiempo y estudio, porque ese chico sabe que ya no va a poder. Bueno, ¿qué les quiero decir? Tremenda cuestión de, primero, preparación para el mundo laboral, para la gran cantidad de chicos que no va a estar preparado para ir al gimnasio en Suiza, con las exigencias que tienen, que les quiero decir que es tremendamente complicado, no es como acá. Y yo veo a los estudiantes que se me sientan enfrente en la universidad, por más que sean estudiantes de verano, y extranjeros, que es la mayoría de los que están en los meses que yo voy, junio, julio, son chicos tremendamente entrenados. No por nada, después son investigadores de punta o son profesionales de punta. Y entonces el que egresa del Politécnico de Zurich en ingeniería tiene trabajo él y sus hijos, yo creo. Pero la realidad es que no es para todo el mundo. Todo el resto aprende cosas prácticas, cosas útiles, no pretendo utopías. Entonces, con 3 años de experiencia laboral, salen del colegio junto con haber terminado una mínima currícula de manera genial. Y finalmente, en Estados Unidos, y acá sí prometo termino, las famosas escuelas charter. Ellos tienen ese programa que se llama KIPP, KIPP. Quizás Nico lo tiene más, que es Knowledge is Power Program. Sobre todo yo he conocido las historias de Chicago y de New York, que son precisamente dos centros urbanos muy complejos porque tenés la convivencia muy cercana de muy marginales y gente muy rica. Y saben lo primero o lo que más, por lo que yo he visto de las currículas, lo que hablé con un profesor que hizo, ha escrito libros y demás. Lo primero que les enseñan o lo que más les enseñan es el valor de la grit. Grit es la garra, la perseverancia. No les enseñan, por supuesto les enseñan matemáticas, un montón de otras cosas, pero les enseñan perseverancia, porque mientras más pobre fuiste, mientras menos te alimentaron bien, mientras menos cuidado tuviste los primeros 5 años de tu vida, porque nadie te leyó, nadie te habló, nadie te cantó, o muy pocos lo hicieron, porque viviste hijo de típicamente las poblaciones negras en Chicago y en New York, hijo de madre soltera, de padre abandonado y de madre que tiene food stamps y todo eso, y probablemente la madre de 15 o 18 años. Bueno,
más que nunca vos tenés, o más que nadie tenés que aprender el valor de la perseverancia. By the way, Thomas Sowell, que lo conocerán, viejo ya, les recomiendo porque él es precisamente no un estudiante de KIPP, porque este programa es mucho más nuevo, pero sí es un ejemplo de la antifragilidad que decimos, de haber salido de casi no tener para comer a los 8 o 9 años, él te lo cuenta, es juez de la corte. Por supuesto, lo tratan de cancelar. Lo primero que les enseñan es, y el lema de KIPP que es, work hard, be nice. ¿Sí? Trabaja duro, sea amable. Entonces yo digo, hay ejemplos, no son marginales, pero tenemos ejemplos del mundo. Yo misma, que soy nada, les puedo traer tres a la mesa. Me parece a mí que la pregunta que tenemos que hacer no es ya si estamos educando bien o no, si nuestros chicos están, pueden sacar un mejor puntaje internacional, que desde luego esa pregunta hay que hacérsela. Lo que tenemos que hacer es, ¿podemos seguir financiando fábricas de fragilidad de nuestros jóvenes? ¿Qué jóvenes estamos preparando para el mundo? Y esto un poco es lo que yo quería compartir con ustedes, de lo que yo veo que es mi humilde realidad y ojalá que haya sido algún aporte. Así que les agradezco muchísimo la paciencia. Gracias Ok. a... Bueno, gracias a vos, Eleonora. Para mí es un placer escuchar, bueno, primero escucharte y escuchar la charla. Como te imaginarás, coincido en todo. Pueden ir escribiendo sus preguntas en el panel. Te hago un par de comentarios anecdóticos. Yo cuando empiezo, yo doy el curso, el primer curso de introducción a micro, se llama en UCEMA. El curso que daba Adrián Guicharri muchos años atrás. Yo tomé el curso, bueno, cuando, bueno, lamentablemente él falleció. Y yo empiezo mi curso explicándole que los voy a tratar mal. Ah, pero con ese lenguaje, que es lo que de Pablo hacía en la UBA cuando yo era estudiante, porque les explico que ellos algún día van a tener que salir a trabajar. Y no están preparados. Entonces les pongo reglas, como si estás enfermo, porque tienes que entregarme práctico toda la semana, no es mi problema. Mandarle práctico con un amigo. Estás en la universidad y cosas por el estilo. Y lo interesante es que termino siendo muy bien evaluado en el curso. Claro, O claro, sea, en la primera clase piensan que soy un psicópata, pero claro. siempre termino muy bien evaluado. Y hace 20 años, 15 años que doy ese curso, pues empecé dando cursos arriba y me quedé con el de introducción, que es claramente para mí el más gratificante. Este, Tremendo, tremendo. Es exactamente eso. Lo que pasa es que uno no sabe es el la día de foto de mañana lo si que te van a contabas. denunciar o no. Y una segunda anécdota, acabo de mandar a un medio una nota sobre el dual para la Argentina. Sí. Ah, Exactamente lo que estamos mirá. hablando. Justo, Claro. justo. Acá hay un par de preguntas. A ver. Empiezo con la de Jorge Chiesa, que habla de tu referencia a la antifragilidad de Taleb. A los chicos hay que vacunarlos, dice, contra el indoctrinamiento, ok. Para obtener ese efecto de convexidad de Taleb, no solo el chico rechaza el indoctrinamiento, sino que estimula el pensamiento crítico. Bueno, es un comentario, no una pregunta. Claro, claro, es tal cual, es así, literal. Ok, Pero la bueno, antifragilidad es eso en Taleb, justamente. Es que vos creces en el desorden o aprendés en el desorden. No es solo que aprendes a ser resistente, eso te alimenta. ¿Por qué? Porque, como dice Jorge, te alimenta el pensamiento crítico, te hace cuestionarte, te hace reflexionar. Entonces, frente al desorden, por así decirlo, frente a... Exactamente lo que pasa es eso, te volvés más fuerte. a ver, aquí una de María Sofía Arandulfo, bueno, más allá de decir que fue excelente el seminario, te pregunta, ¿no crees que para avanzar en la formación de los niños, bueno, y por supuesto de los jóvenes, tendría que ponerse el acento en cómo transmitir los contenidos más que en lo que se da? Que el niño tiene que aprender orientado hacia la autonomía y la reflexión. Las escuelas privadas necesitan estar más permeables a trabajar de esta forma. El problema es la formación que tiene incorporada. Necesitan más flexibilidad. Bueno, esa es un Claro, poquito la pero ahí pregunta. voy a aprovechar para hacer un comentario súper importante, que también me lo he enfrentado en las escuelas. El problema que vos tenés con, aunque vos tengas al director, acá con Lacha Lázari, muchos de ustedes lo deben conocer, que es muy amigo Ujú. mío, cuando todavía con chicos más chicos, agarrábamos los manuales, nos indignábamos, seguíamos y nos sentábamos con el profesor. Vos les estás, con el director, vos les estás dando esto, bueno, a mí me tenés que dar una hora igual y yo voy a venir a contar la anécdota distinta y que o la anécdota o la clase o lo que sea.
Y el Lacha, como es militante y mal genio, como buen Tano, entonces iba y no le dejaba pasar una al director del colegio de sus tres hijos. Ahora, lo que te voy a decir acá, el problema es el siguiente, que aun cuando el director esté dispuesto, e incluso yo encuentro que los directores están en el eje del pivote, que es un problemón, porque el tipo recibe la presión de los padres, la presión de los docentes, la presión del ministerio. Bueno, Edgardo, vos a otro nivel, pero estás cumpliendo ese función. O sea que el tipo, yo encuentro que son mártires más o menos, pero parte del problema que tenés es que como solo pueden darte clases docentes egresados de estos colegios, colegios pedagógicos, universidades pedagógicas, y en esas universidades te bajan línea, en realidad vos lo que no tenés son docentes que se puedan poner al frente del aula que tengan un discurso distinto. Entonces, por mucha libertad que tengas, si el manual viene escrito de una manera y si el docente está ya seteado para enseñar de esa manera, ¿cómo lo haces? Por mucho Llegamos que a quieras, Luis porque Anotti, vos lo que te queda libertad de hacer es currícula. déjame que yo pueda traer al que quiera enseñar. Y si yo quiero traerlo a Gabriel Zanotti o a, qué sé yo, a quien sea, para que me enseñe filosofía y me enseñe que el capitalismo saca de la pobreza y no hunde en la pobreza, déjamelo, pero resulta que no puede porque no estudió pedagogía. Y entonces ahí vuelven a alinearse los planetas para ellos. Y es como un callejón sin salida porque no puede salir. Por eso digo, son importantes, estas reformas que vos planteas en tu libro son clave, porque aunque el director tenga, que yo digo, hay que trabajar con los directores, aunque tenga libertad, se encuentra con que no tiene material Ajá. humano para dar las Ujú. clases. Sí, es volver a Luis Anotti, o sea, Claro, total, volver a Luis básicamente. Arnold. Volver a escribir libros y manuales. Yo el otro día Ujú. estábamos en Y una dejar que reunión que cada colegio hacemos. elija. Acá hay una pregunta de Fernando González de Belice, que siempre está en este seminario, que quería consultar sobre cuál puede ser el incentivo que se debe plantear a los gobiernos para motivar la transición, bueno, del sistema, ¿no? De educación pública hacia un sistema como Mira, estamos sí, describiendo. yo ahí encuentro que hay Economía como política. ahí encuentro, Fernando, que hay como dos canales. Ahí también depende mucho del tipo de país. Vos estás en Belice, tenés un tipo de gobierno muy distinto, de un tamaño muy distinto a lo que tenemos nosotros en la Argentina. Pero encuentro que hay como dos canales. Por un lado es encontrar, no a nivel de los gobiernos nacionales, porque el gobierno nacional es una quimera que se esté ocupando de educación. Con, primero los problemas que tenemos en partida en todo el mundo, pero en Sudamérica no escapamos de ninguno y luego lo lejano que están. Yo creo que hay que encontrar gobernadores o intendentes o dirigentes regionales a los que con uno que se pudiera convencer, dos o tres, y que pudieras hacer cuestiones piloto, esto es largo y lleva tiempo, no hay camino corto, no hay shortcut. Eso por un lado. Y por otra parte, lo que hay que tratar de hacer es difundir para que sean los padres de abajo hacia arriba para donde surja la presión. Porque el padre está confiado que porque deja al hijo en educación obligatoria desde los 4 o 3 años hasta, porque viene, por lo menos en la Argentina, aún el preescolar y el es obligatorio y gratuito, digamos, pagado por el Estado, y cree que por las 8 horas va a salir con algo, y las expectativas se frustran tremendamente. Entonces vos tenés que actuar, como digo, dirigentes regionales de otro nivel, que no sea a nivel nacional, y presionar ahí que te dejen hacer experimentos piloto y padres, fundamentalmente. Y luego que te permitan, que ningún país de nosotros permite, publicar las estadísticas. ¿Por qué este colegio dio buenos resultados o por qué está dando este resultado y este no? Algo que en Estados Unidos sí se puede hacer, porque como es más federal, mucho más federal que nosotros, pero si vos no mostrás resultados, si no permitís pruebas distintas, si no permitís ensayos por los costados, entonces yo digo, hay que ir en varios frentes. Uno es dirigentes regionales o lo más abajo que pueda. Dos es convencer para un permiso. Dos, tres. Tres, hablar, hay que educar a los padres, o sea, o hay que incentivar a los padres. En fin, sociedades complejas en las que vivimos. Es así. Ok, hay muchas preguntas y nos vamos quedando, como siempre nos pasa cuando un seminario de esta característica con poquito tiempo. Te hago una de Abogado del Diablo que se llama, bueno, no puso el nombre, pero me parece útil. Entonces, las consignas dice, sería tratémoslos mal porque el mundo los va a tratar mal. Bajo este criterio, ¿cuáles son los estudios que prueban que este sistema educacional es más efectivo para las personas que se realicen como tales? Ok, no, yo no hablé de tratar mal. No, de ninguna manera. No significa que no te quiera golpear con la regla. Como mi padre me decía, yo ponía el codo en la mesa y venía para atrás y me pinchaban con un compás. No, 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 no estoy diciendo el maltrato, menos ni físico ni. Lo que estoy diciendo es que acá no es que no los tratás mal, los tratás artificialmente. ¿Por Ujú. qué? Porque si
Yo no voy a tratarte mal, pero si vos no estudiaste y te sacaste una mala nota, no vas a aprobar. ¿Eso es tratar mal? No. Eso es enseñar, primero, que si no sabes, no puedes aprobar. Totalmente. Segundo, que la acción tiene consecuencia. Entonces, no se trata, porque el mundo tampoco te trata mal. Miren, yo siempre me acuerdo de Karl Popper, el famoso filósofo austríaco, que decía, sí que sí, él hablaba de los científicos sociales o qué sé yo, bueno, él era epistemólogo, ¿no? Y decía, para hablar mal para ser famoso y hay que dar malas noticias y ser triste y decir que todo va mal. Y decía él, y yo creo que no estamos tan mal, ¿verdad? Digamos, es un mundo que no está tan mal y en muchos sentidos está muy bien. Y el tipo había vivido Primera Guerra Mundial, nazismo, Segunda Guerra, todas. El mundo no es tan malo. Estamos haciendo una generalización. Lo que digo es que las cosas no salen siempre como uno quiere y que muchas veces no salen como uno quiere. Y si uno quiere que salgan de determinada manera, te tienes que romper el lomo, que en sí mismo es una fuente de satisfacción. Esa es mi impresión. Cuando vos lees la literatura de felicidad, lo que te dice básicamente es, el esfuerzo genera, hacer tu cama todos los días, genera una recompensa estimulante hormonalmente, ¿no? Te libera oxitocina. Entonces yo no digo tratarlos mal, en esto hay que ser súper claros, lo que digo es ser realistas y no pretender que la cosa es lo que no es. Y habrá momentos en que la vida te trata mal y vos decís, ¿por qué a mí? Un jefe es injusto y te la vas a tener que comer. Habrá momentos en que es maravilloso y se alinean los planetas y tenés suerte y demás. Lo que no puedes hacer es crear una incubadora sin oxígeno social. Eso es lo que yo Ujú. les decía, ¿no? Creo que son dos cosas muy distintas. Ok, nos hemos quedado sin tiempo. Te hago un comentario, Dale. tan solo para sumar a lo que decía. Economista soy, números. Por algo, vuelvo a Chile, lo que mencionabas de Chile. Objetivamente, Chile durante muchos años ha sido el país número uno en pizza, mientras Argentina da lástima. Casualidades no hay. O sea, Totalmente. pero no es una ronda de pizza, son ronda tras ronda. Chile es el primer país latinoamericano en pizza. Literal. Y Y Argentina perdón, ha llegado a ser el séptimo o octavo. y cuando vos ves el mapa de desarrollo de la pobreza, que fue lo primero que hicieron los militares cuando asumieron, como buenos militares tenían que trazar el mapa, vos veías el nivel de alfabetismo y era menor al 30%, dependía de las regiones. El nivel de alfabetismo que tiene el día de hoy es 99,9%. Quiere decir que Chile en los 70 arrancó desde muchísimo más atrás que Ujú. la Argentina. Nosotros Sí, ya sí, teníamos sí. 4 Nobeles de Economía, 5, 3, perdón, no, premios Nobel, 3 seguro, 4 me parece. Y sin embargo, estos venían con un 70% de población iletrada y luego lo que estás diciendo vos. Mira, respecto a eso, tuve la fortuna, lo tuve acá en Buenos Aires, antes, justo antes de la pandemia, una semana Fernando Monkeberg. Y bueno, Ah, y él me contaba, bueno, numéricamente todo ese milagro, de los números estos, básicamente, de dónde arrancaron y dónde están. pero Esto fue claro, justo el año total. anterior a la pandemia, que lo tuve una semana Total. aquí. A mí, un alumno de la UCEMA, 2 o 3 años atrás, después que había cursado la materia, me llama para un café y me dice, yo estoy haciendo acá el máster, qué sé yo, y quería que me recomiendes porque yo estoy casada con un chileno, como dije, y viví en Chile y tenemos una universidad en Chile, bueno, él la tiene, yo doy clases, ahí tenemos anclada la plataforma educativa. Me dice, mi aspiración es hacer finanzas en New York, pero resulta que, mira lo que me dijo Edgardo, lo que más valoran, digamos, y lo que tengo a mano es argentino-Chile, y me valora mucho más el posgrado chileno que el argentino. Me Bueno, quedé, no, no way, José, porque no puede estar pasando esto. Y bueno, me dijo, pero entonces pasa. quiero que la cuestión era que le hiciera una carta de recomendación para entrar a un posgrado de finanzas en Chile. Eleonora, tenemos que, como siempre digo, nos quedamos con hambre, pero ya no, esto es bien lacaniano. Estamos llegando Total. al final. Mil gracias, bueno, por estar hoy aquí. Mil gracias por tu participación y nada, nos vemos seguramente el fin de semana. Tenemos un Dale, evento seguro. Muchísimas interesante. gracias a ustedes, Chao, gracias a todos por gracias. la paciencia. Chao, Bueno, chao. hasta acá llegó el seminario, mil gracias y bueno, buen fin de semana para ustedes. Falta un poco, pero ya va a llegar.